el poder oculto de las letras y los números. Si el primer paso para comprender la Cábala es aceptar que la realidad tiene una estructura invisible, el segundo paso es descubrir el lenguaje con el que esa estructura está escrita. Según la tradición cabalística, ese lenguaje no es otro que el de las letras y los números, no como simples herramientas humanas para comunicarse, sino como fuerzas vivas, principios activos que participan directamente en la creación del universo. La idea puede parecer sorprendente. ¿Y si todo lo que existe, materia, energía, pensamientos, emociones, estuviera codificado en una especie de alfabeto universal? La Cábala responde afirmativamente, y no solo eso. Sostiene que entender ese código permite al ser humano interactuar con la realidad de una forma mucho más profunda. Las letras como fuerzas creadoras. En la visión cabalística, las letras hebreas no son símbolos arbitrarios. Cada una posee una esencia, una vibración única, una cualidad energética. Son, en cierto sentido, los átomos del lenguaje espiritual. El texto clásico Sefer Yetzirah describe cómo el universo fue formado mediante combinaciones de letras. No se trata de una metáfora poética, sino de una afirmación fundamental. La creación es un acto de lenguaje. Cada letra representa una frecuencia específica. Cuando se combinan, generan patrones complejos que dan lugar a todo lo que existe. Así como en la ciencia moderna se habla de códigos genéticos o estructuras matemáticas que organizan la materia, la Cábala habla de códigos lingüísticos que organizan la realidad. Esto implica que las palabras no son neutras, tienen poder, crean, transforman, moldean, y no solo en un sentido psicológico, sino en un nivel más profundo, energético. Los números como estructura del universo. Si las letras representan cualidades, los números representan estructura. En la Cábala, los números no son meras cantidades, sino principios organizadores. Todo en el universo puede entenderse en términos numéricos, proporciones, ciclos, relaciones. Desde el movimiento de los planetas hasta los ritmos biológicos del cuerpo humano, todo sigue patrones que pueden expresarse con números, pero la Cábala va más allá. Sostiene que cada número tiene un significado simbólico y espiritual. Por ejemplo, Le1 representa unidad, origen, lo absoluto. Le2 simboliza dualidad, polaridad, relación. Le3 implica equilibrio, integración. Le10 representa totalidad, el ciclo completo, como las 10 sefirot del árbol de la vida. Estos números no son arbitrarios. Reflejan formas en las que la realidad se organiza y se experimenta. La gematría, descifrando el código oculto. Uno de los métodos más conocidos dentro de la Cábala es la gematría, una técnica que asigna valores numéricos a las letras y permite encontrar conexiones entre palabras aparentemente distintas. En hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Al sumar los valores de una palabra, se obtiene un número que puede compararse con el de otras palabras. Si dos palabras comparten el mismo valor, se considera que están conectadas a nivel profundo. Esto no es un juego intelectual, sino una forma de revelar relaciones ocultas dentro del lenguaje y la realidad. Por ejemplo, palabras que parecen diferentes pueden compartir una misma esencia numérica, lo que sugiere que están vinculadas en un plano más profundo. Es como si el lenguaje tuviera capas, y la gematría permitiera acceder a las más ocultas. El universo como código. Una de las ideas más potentes de este enfoque es que el universo puede entenderse como un sistema codificado, no en el sentido tecnológico moderno, sino como una estructura ordenada basada en principios repetibles. Hoy en día, incluso la ciencia habla de códigos, ADN, algoritmos, patrones matemáticos. La Cábala, miles de años antes, ya planteaba que la realidad está construida a partir de combinaciones de unidades básicas de información, letras y números. Esto cambia radicalmente la forma de ver el mundo. Ya no es un conjunto caótico, sino un sistema inteligible. Y si es inteligible, puede ser comprendido. Y si puede ser comprendido, también puede ser influido. El lenguaje y la mente. El poder de las letras no se limita al universo externo. También actúa en el interior del ser humano, especialmente en la mente.
Cada pensamiento que tienes está formado por palabras. Cada palabra activa asociaciones, emociones, recuerdos. En este sentido, el lenguaje no solo describe la realidad, la construye dentro de ti. La Cábala enseña que al cambiar el lenguaje interno, se transforma la experiencia. No se trata solo de pensar positivo, sino de comprender que las palabras tienen una carga energética que influye directamente en la conciencia. Por eso, muchas prácticas cabalísticas incluyen la meditación en letras, sonidos o combinaciones específicas. El objetivo no es repetir mecánicamente, sino sintonizar con determinadas frecuencias de conciencia. El poder del sonido, antes incluso de la escritura, está el sonido. En la tradición cabalística, el sonido tiene un papel fundamental en la creación. La idea de que el mundo fue creado por la palabra aparece en múltiples tradiciones. En la Cábala, esto se interpreta literalmente. El sonido es vibración, y la vibración es la base de la realidad. Cada letra tiene un sonido, y cada sonido una frecuencia. Al pronunciar ciertas combinaciones, se generan patrones vibratorios que pueden influir en la mente, el cuerpo y el entorno. Esto no implica un poder mágico automático, sino una interacción sutil entre vibración, intención y conciencia. Letras, números y el árbol de la vida. El árbol de la vida, núcleo de la Cábala, también está profundamente relacionado con las letras y los números. Las 10 sefirot corresponden a los números del 1 al 10, representando etapas en el proceso de creación. Además, las 22 letras del alfabeto hebreo se asocian con los caminos que conectan estas esferas. Esto crea un sistema complejo en el que letras, números y estructuras se integran en un solo modelo. No es solo simbólico, es una forma de mapear la realidad, de entender cómo fluye la energía desde lo más abstracto hasta lo más concreto, orden y caos. Uno de los mensajes clave de este capítulo es que el universo no es aleatorio. Incluso lo que parece caótico responde a patrones. Las letras y los números representan ese orden subyacente. Comprenderlos no elimina la incertidumbre, pero sí permite navegarla con mayor claridad. Es como aprender el lenguaje de un sistema. Al principio parece incomprensible, pero con el tiempo se revelan estructuras, reglas, conexiones, aplicación práctica. Aunque todo esto pueda parecer teórico, la Cábala insiste en su aplicación práctica. Entender el poder de las letras y los números implica ser consciente del lenguaje que utilizas, observar tus patrones de pensamiento, reconocer las estructuras que se repiten en tu vida, buscar el significado detrás de lo aparente. No se trata de memorizar símbolos, sino de desarrollar una sensibilidad hacia el orden oculto, más allá de la interpretación literal. Es importante no caer en una interpretación superficial o rígida. La Cábala no propone que cada palabra tenga un significado fijo o que exista una fórmula exacta para controlar la realidad. Más bien, invita a explorar, a investigar, a desarrollar una relación personal con el lenguaje y los símbolos. Las letras y los números son herramientas, no fines en sí mismos. Conclusión: el lenguaje de la creación. El poder oculto de las letras y los números es, en última instancia, el poder de comprender que la realidad tiene una estructura inteligible y comunicable. No estás viviendo en un universo silencioso, sino en uno que habla constantemente a través de patrones, símbolos, relaciones. La Cábala propone que aprender ese lenguaje es uno de los caminos más directos hacia el conocimiento profundo. Porque cuando entiendes el código, dejas de ser solo un observador y empiezas a participar conscientemente en la creación de tu propia realidad. En el siguiente capítulo, este conocimiento se expandirá aún más al explorar en profundidad el árbol de la vida, la estructura central que integra todos estos principios en un mapa completo de la existencia. Si este contenido te aportó valor, suscríbete, comparte, comenta y te contestaré. Gracias.